Las primeras palabras referentes a Shakira y Gerard Piqué, pronunciadas, o mejor dicho, sugeridas, por Nuria Tomás, no llegaron como una bomba. No hubo titulares incendiarios ni declaraciones explícitas, pero aún así, provocaron un impacto silencioso, profundo, casi incómodo. Porque hay veces en que no hace falta decir demasiado para decirlo todo. Para quienes no saben quién es Nuria Tomás, conviene poner un poco de contexto. No por morbo, sino porque la historia no se entiende sin ese pasado compartido que, aunque muchos olvidaron, nunca desapareció del todo. Nuria Tomás mantuvo una relación con Gerard Piqué hace bastante tiempo. No fue una relación larguísima, es cierto, pero sí intensa. Ocurrió alrededor del año 2010, en un momento clave de la vida del futbolista, cuando su carrera empezaba a despegar y su nombre comenzaba a aparecer con más frecuencia fuera del ámbito deportivo. Nuria no era una figura cualquiera. Es hija de Enrique Tomás, el conocido empresario español, dueño de una de las cadenas de jamón ibérico más famosas del país. Creció en un entorno de visibilidad, negocios y exposición mediática. Sabía lo que significaba estar bajo la mirada pública. Y aún así, aquella relación la marcó. ¿Por qué? Porque, según la narrativa que con los años se fue asentando, la tercera en discordia fue Shakira. Así, sin adornos, la historia que muchos recuerdan, y que durante años se contó en voz baja, es que Gerard Piqué terminó su relación con Nuria Tomás para iniciar, poco después, su vínculo con Shakira. Para Nuria, aquello no fue solo una ruptura, fue una repetición temprana de un patrón que, más de una década después, el mundo volvería a señalar. Y aquí es donde el relato se vuelve incómodo, porque cuando hoy se observa lo ocurrido entre Piqué y Shakira, con la aparición de Clara Chía, muchos no pudieron evitar establecer un paralelismo inmediato. La sensación de, esto ya pasó antes, se instaló con fuerza. Le hizo a Nuria lo mismo que después le hizo a Shakira, repiten muchos. Se fue con otra. Esa frase, repetida hasta el cansancio en redes y tertulias, construyó una idea difícil de sacudir, la de la deslealtad como rasgo, no como error aislado. Siempre se dice que las personas infieles no cambian, que quien cruza una línea una vez, la cruza más fácilmente la siguiente. Es justo, es simplista, tal vez, pero es así como funciona el juicio público, y en ese contexto, las palabras, o silencios, de Nuria Tomás cobraron un peso inesperado. Cuando por fin fue consultada sobre todo lo que estaba pasando, muchos esperaban una declaración contundente, una revancha tardía, una confesión amarga. No ocurrió nada de eso. Nuria no se mojó en exceso, no atacó, no señaló directamente, no utilizó nombres con rabia. Pero dijo unas pocas frases, y esas frases, para muchos, lo dijeron absolutamente todo. No fue lo que dijo literalmente, fue como lo dijo. El tono, la serenidad, la distancia. Como si hablara desde un lugar donde el dolor ya no grita, pero tampoco se niega. Yo lo he entendido así, dijeron muchos después, no necesito explicar más. Porque a veces, cuando alguien ha vivido algo muy parecido a lo que hoy vemos repetirse, no necesita subrayarlo. Basta con reconocerlo desde el silencio. Las palabras de Nuria no buscaron protagonismo, no reclamaron atención, y justamente por eso resultaron tan potentes, porque no sonaron a ajuste de cuentas, sino a constatación. Como si dijera, sin decirlo, esto ya lo vi, esto ya lo viví, y esa sensación recorrió a quienes escucharon con atención. Este no es un relato de buenos y malos, es un relato de patrones, de repeticiones, de historias que se superponen con los años. Y Buenos Aires, Barcelona, Miami o Madrid da igual. El eco es el mismo cuando una historia no se resuelve, solo se repite con otros nombres. Las primeras palabras de Nuria Tomás no cerraron ninguna herida, pero abrieron una conversación que muchos creían innecesaria, hasta que dejó de serlo. Porque cuando el pasado habla, aunque lo haga en voz baja, es porque el presente lo ha despertado. Hay personas que no forman parte del final de una historia, pero sí de su estructura. Personas que estuvieron antes,
que vivieron lo que después otros vivirían con nombres distintos, y que cargan con una verdad que solo el tiempo vuelve legible. Nuria Tomás fue una de ellas. Cuando comenzó su relación con Gerard Piqué, él aún no era el personaje mediático que es hoy. Era un futbolista joven, en ascenso, con proyección, pero todavía lejos del nivel de exposición global que llegaría después. Y Nuria, aunque provenía de una familia conocida en España, no era una figura del espectáculo ni buscaba serlo. Su relación fue breve en términos cronológicos, sí, pero intensa en términos emocionales. Y eso es lo que muchas veces se pasa por alto. No todas las historias se miden en años. Algunas se miden en impacto. En aquel momento, Nuria y Gerard compartían una vida relativamente normal. Salidas discretas, planes simples, una cotidianidad que aún no estaba totalmente invadida por cámaras, expectativas globales y agendas imposibles. Era una relación joven, con la mezcla típica de ilusión y falta de experiencia. No parecía algo destinado a terminar así, dirían después personas cercanas, pero terminó. Y terminó de una forma que dejó marca. La aparición de Shakira en la vida de Gerard Piqué fue un punto de inflexión que, con el tiempo, se convertiría en parte de la narrativa popular. En aquel entonces, no se habló demasiado. No hubo grandes escándalos. La transición fue rápida, y para Nuria, probablemente, dolorosamente clara. Aquí es donde entra un concepto clave: la repetición. Porque lo que hoy muchos señalan no es solo la ruptura en sí, sino la manera. El patrón, la sensación de que, cuando algo nuevo aparece, lo anterior se vuelve prescindible sin demasiado cierre emocional. Se fue con otra. Es la frase que se repite. Y esa frase, aunque sencilla, pesa. Porque implica no solo una decisión, sino una forma de decidir. Nuria no salió a contar su versión en aquel momento. No concedió entrevistas desgarradas, no construyó un relato victimista. Eligió el camino más silencioso. El de seguir adelante sin explicarse ante nadie. Ese silencio, durante años, fue interpretado como superación, como indiferencia, como falta de interés en remover el pasado. Pero el silencio también puede ser otra cosa. Puede ser espera, puede ser contención. Puede ser la decisión consciente de no alimentar una historia que ya no te pertenece. Y eso es lo que hace que hoy, cuando Nuria Tomás dice unas pocas palabras, o apenas deja entrever una postura, esas palabras pesen más que 1000 declaraciones altisonantes. Porque no hablan desde la herida abierta, hablan desde la experiencia digerida. Cuando el escándalo entre Piqué y Shakira estalla, y el nombre de Clara Chía entra en escena, muchas miradas regresan automáticamente al pasado. A 2010, a aquella relación breve pero significativa. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Esto ya había pasado? No como acusación jurídica. No como sentencia moral absoluta, sino como percepción humana. Nuria no necesita decir, me pasó lo mismo. No lo dice, pero cuando habla de respeto, de ciclos, de cómo algunas personas no saben cerrar etapas antes de abrir otras, el mensaje se entiende. No se ha mojado, dicen algunos, pero otros responden, no hacía falta, porque hay personas que, cuando han vivido una historia completa, no necesitan detalles. Saben dónde colocar las palabras para que el silencio haga el resto. La figura de Nuria Tomás representa algo muy concreto en esta narrativa, la del precedente. La del aviso no escuchado. La del, esto no empezó ahora. Y eso incomoda. Porque obliga a mirar la historia de Shakira y Piqué no como un caso aislado, sino como parte de una cadena de decisiones similares. ¿Significa eso que las personas no pueden cambiar? No necesariamente. ¿Significa que todo está escrito? Tampoco. Pero sí plantea una idea que al público le cuesta soltar. Los patrones existen, y a veces se repiten hasta que alguien decide romperlos. Cuando se le preguntó a Nuria por todo lo que estaba ocurriendo, su postura fue clara en su ambigüedad. No atacó a nadie, no defendió a nadie, no tomó partido explícito. Y ahí estuvo su fuerza. Porque no habló como exnovia. Habló como alguien que ya hizo el recorrido completo. Su serenidad contrastó con el ruido mediático.
Mientras otros gritaban, ella bajó el tono. Mientras el debate se polarizaba, ella eligió la distancia. Y esa distancia, paradójicamente, acercó más su mensaje. Cada uno vive lo que tiene que vivir, vino a decir. Pero las decisiones siempre tienen consecuencias. No lo dijo así, pero muchos lo entendieron así. Este capítulo no trata de señalar culpables. Trata de entender por qué la voz de Nuria Tomás, incluso sin levantarla, se volvió relevante justo ahora. Porque cuando alguien que estuvo antes reconoce el mismo guión, aunque sea en silencio, obliga a replantear el relato completo. Y quizá por eso sus palabras, tan pocas, tan medidas, resonaron tanto, porque no hablaban del presente. Hablaban de algo que viene de lejos. Nuria Tomás no levantó la voz, no escribió un comunicado largo. No concedió una entrevista exclusiva cargada de titulares, y, sin embargo, el ruido comenzó después. Porque en la era de las redes sociales, no hace falta decir demasiado para provocar una avalancha. Basta con una frase ambigua, una pausa bien colocada, una respuesta que no niega ni confirma, y el resto lo hace el público. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Sus primeras palabras circularon rápido. No por lo que afirmaban, sino por lo que sugerían. Y cuando una historia ya está cargada emocionalmente, como la de Shakira y Piqué, cualquier elemento del pasado funciona como chispa. Las redes hicieron lo que mejor saben hacer, atar puntos. Nuria Tomás, Shakira, ahora Clara Chía. El paralelismo se volvió casi automático. La historia se repite. El patrón está claro. A Nuria le pasó lo mismo. Comentarios así empezaron a multiplicarse. Algunos desde la empatía, otros desde el juicio, otros desde una necesidad casi obsesiva de encontrar coherencia narrativa en la vida ajena. Nuria, sin quererlo, se convirtió en referencia. No en protagonista, sino en prueba circunstancial de algo que muchos ya habían decidido creer. Que Gerard Piqué no había cambiado, que simplemente había repetido una forma de actuar. Pero aquí aparece una tensión importante. La diferencia entre experiencia y condena. Porque Nuria no condenó. No sentenció. No señaló con el dedo. Fue el público quien lo hizo en su nombre. Y ese es uno de los riesgos más grandes de hablar poco cuando la historia es grande. Otros completan los huecos. Ella lo confirma sin decirlo. Se nota que entiende perfectamente a Shakira. Su silencio dice más que 1000 palabras. Frases así circularon como verdades autoevidentes. ¿Pero eran realmente lo que Nuria quería decir? Nadie lo sabía, y tal vez eso no importaba tanto como lo que la gente necesitaba escuchar. Porque en los grandes escándalos sentimentales, el público no solo observa, se proyecta. Muchos vieron en Nuria a la primera advertencia, otros la vieron como la ex que ya sanó. Otros, como una especie de testigo incómodo del pasado. Cada quien la interpretó según su propia experiencia. Y ahí se produjo algo interesante. Nuria dejó de ser una persona concreta y pasó a ser un símbolo. El símbolo de la que estuvo antes, de la que sabe cómo empieza, de la que ya pasó por ahí. Eso explica por qué sus palabras, aunque pocas, fueron tan amplificadas. Mientras tanto, Shakira seguía en silencio. Un silencio distinto, un silencio cargado de música, de procesos creativos, de respuestas indirectas que ya había aprendido a dominar. Y Piqué, por su parte, parecía mantenerse en una postura de resistencia mediática. No entrar en el juego emocional, no dar demasiadas explicaciones, no reescribir el pasado. En ese triángulo de silencios, Nuria, Shakira, Piqué, el ruido lo puso el público. No es casualidad. Siempre igual. Las personas infieles nunca cambian. Esa frase apareció una y otra vez. Como mantra, como sentencia colectiva. Pero esa idea, tan repetida, también es peligrosa, porque convierte a las personas en caricaturas, y a las relaciones en guiones cerrados. El problema no es cuestionar comportamientos, sino reducir toda una vida a un solo patrón. Nuria, curiosamente, parecía intuir eso. Por eso no fue más allá. Por eso no dio detalles.
Por eso no se mojó, como muchos esperaban. Su postura fue la de alguien que no necesita convencer a nadie. Cada historia tiene sus matices. Vino a sugerir. Aunque desde fuera parezcan iguales. Pero las redes no funcionan con matices. Funcionan con narrativas claras, y la narrativa ya estaba escrita. En cuestión de horas, vídeos, hilos y opiniones comenzaron a reinterpretar no solo el presente, sino el pasado completo de Piqué. Su relación con Shakira, su ruptura, sus decisiones, todo empezó a leerse a la luz de esa supuesta repetición. Y Nuria quedó en el centro sin haberlo pedido. Lo más llamativo fue que, lejos de aprovechar la atención, no la alimentó. No respondió a interpretaciones, no corrigió titulares, no entró en debates. Ese gesto, o esa ausencia de gesto, reforzó aún más la idea de que su postura era firme, serena, cerrada. Cuando alguien no necesita explicarse, es porque ya hizo el proceso, decían algunos. Tal vez sí, tal vez no, pero lo cierto es que su silencio posterior fue tan elocuente como sus primeras palabras. En medio del ruido, Nuria representó con acento agudo algo que escasea. La distancia emocional. La capacidad de mirar una historia que ya no te pertenece sin necesidad de dominar el relato. Y eso, paradójicamente, incomodó más que cualquier ataque frontal. Porque obligó a muchos a preguntarse. ¿Estamos juzgando lo que pasó? ¿O lo que creemos que siempre pasa? Este capítulo no trata de redes sociales como villanas. Trata de entender cómo una historia personal se transforma en mito colectivo, y cómo una voz del pasado puede activar recuerdos, heridas y certezas que estaban latentes. Las palabras de Nuria Tomás no crearon el debate, pero lo ordenaron, como una pieza que faltaba para que muchos dijeran. Ahora todo encaja, aunque, en realidad, nada encaja del todo cuando hablamos de relaciones humanas.